Es Homero, una vez más, bienvenidos a Fe, Esperanza y Amor. Y mira, hace un par de semanas yo les platicaba que en casa, en su casa también, nosotros vivimos en Tequisquiapan, mi esposa y yo, y con mucho gusto nos desplazamos acá a Querétaro los fines de semana. Y fíjense que nos encontramos con una sorpresa. Llegaron alrededor de 9 intrusos los cuales comían mucho y aportaban poco. Efectivamente, y no me refiero meramente a unos intrusos, unos asaltantes, me refiero a unas orugas gigantescas que, familia, sin temor a equivocarme, han sido las orugas más grandes que yo he llegado a ver en mi vida. Y déjenme platicarles que cuando estos intrusos llegaron a la casa, nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque devoraron totalmente nuestro árbol de durazno, lo dejaron todo pelón, solamente se veían las ramas. Al principio nosotros nos sorprendimos porque dijimos, ¿qué está pasando? ¿Acaso llegó una plaga? ¿Algo afectó este asunto de crecimiento? Hasta que de repente, en un momento ya más particular de investigación, de saber qué está pasando, pues nos encontramos con que eran unas gigantescas orugas color verde que más adelante se estarían convirtiendo en crisálidas o también conocidas como capullos. Y como yo soy súper extrovertido, me gusta mucho investigar, no me gusta quedarme con las dudas, pues me puse a investigar efectivamente de dónde venían, cómo era ese proceso de formación, de cambio, cómo era esa metamorfosis. Así que bien interesante porque yo encontré que usualmente el tiempo estimado desde que hay un huevecillo, un huevo, y se transforma en una oruga y después la oruga se hace un capullo y el capullo se hace una mariposa, hay un tiempo aproximado de 30 días, de 4 a 5 semanas. Y así es como nosotros estábamos esperando que las cosas se estuvieran desarrollando. ¿Pero qué creen? No había ningún fruto, no había ninguna respuesta, ningún significado por ahí llamativo, y pasaron 5 o 6 semanas y yo le digo a Ania, oye, pues yo creo que esto ya se murió, yo creo que esto ya no dio ningún fruto, ya no hubo alguna cuestión de crecimiento, porque ya pasaron las semanas estipuladas de metamorfosis y no hay ningún cambio. Hasta que, oh sorpresa, me acuerdo muy bien, un domingo llegando a Tequisquiapan, nos acercamos a ese árbol de durazno y nuestra sorpresa me dice, Ania, ¿ya viste qué se está moviendo ahí? Pues algo impresionante. Fíjate nada más esta hermosura, esta belleza que está apareciendo ahí en tu pantalla. Para nuestra sorpresa, no eran mariposas, eran polillas de seda. Entonces, obviamente el crecimiento, el cambio era muy diferente a lo que nosotros podríamos estar esperando. Y se alcanza a apreciar por ahí, las antenas son muy diferentes, parece que tiene mucho pelo en su espalda, y estas polillas de seda, tienen justamente un papel importante en su entorno. Son polinizadoras por excelencia. Ya te imaginarás, eran 9, comenzó a salir una después de la otra, una cosa asombrosa, hermosa. Y yo pensaba en esta semana, no como algo menor, sino como algo importante, que nosotros, al igual que esas polillas, también somos transformados para transformar. Tú y yo también somos transformados para transformar, y tenemos un papel mucho más importante que el de polinizar algunas cuestiones de flores y de plantas, porque tenemos un mensaje que llevar. Somos transformados para transformar nuestro entorno, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad. Ese es el objetivo principal de la iglesia: transformarse para poder transformar, para ser de un impacto positivo ante las circunstancias que ocurren día con día. Y mira, quiero que partamos de estas sentencias que son sumamente importantes. La sentencia número 1 es que nadie anhela vivir una vida destruida. Nadie anhela vivir una vida destruida. Te pongo un ejemplo. Nadie pisa el pedal ahí del acelerador y se pone a rebasar por la línea de baja. Nadie se pone a rebasar por allá y metérsele a los trailers esperando esa noche tener que pasarla en una sala de cuidados intensivos. Nadie, absolutamente nadie, firma un acta de matrimonio esperando años después tener que firmar un acta de divorcio.
Nadie, absolutamente nadie, se come una hamburguesa de esas que son como de medio kilo de carne que parece que tiene la señora vaca ahí en esa hamburguesa. Nadie se come esa hamburguesota los días lunes, los martes se va a comer 10 taquitos de pastor, los miércoles se va a las gorditas de tripita, los días jueves se va a cualquier otro lugar a comer y cuando acuerda ya tiene un tema de ácido úrico elevado, conocido vulgarmente como la famosa gota, y tiene que utilizar ahora el alopurinol o la colchicina para controlar esos niveles de ácido úrico. Nadie lo hace diciendo, ojalá que algún día tenga que batallar con esta enfermedad. Absolutamente nadie anhela vivir una vida destruida. Pero sí tengo una cosa por decirte, y es que las decisiones que tomas hoy impactan más de lo que te imaginas. Y quiero repetir un poquito más, las decisiones que tomas el día de hoy, en este instante, en este momento, impactan más de lo que te imaginas. Impactan tus relaciones, impactan tu matrimonio, impactan tu cuestión laboral, impactan tu salud. Esas decisiones que estamos tomando el día de hoy, tarde o temprano, encuentran la manera de hacerse presentes en nuestra actualidad. Y es por ello que tenemos que tener mucha atención, poner mucha atención ante estas circunstancias, porque si no estamos preparándonos para afrontar la vida, si no estamos preparados para cuando lleguen las tormentas, la escasez, las cuestiones de lucha, los conflictos, la enfermedad, cuando algo venga y golpee nuestra casa, voltearemos a todos lados buscando un culpable, menos el hecho de pensar cuál fue la parte que yo no hice o lo que yo omití y por lo que hoy estoy atravesando esta temporada tan complicada en mi vida. Las decisiones que tomamos hoy siempre encuentran la manera de aparecer en tu futuro y también impactan más de lo que te imaginas. Pero ojo, nadie anhela vivir una vida destruida. Esas decisiones tienen un impacto y ojo también, una historia digna de ser contada es lo que todos nosotros queremos. Todos nosotros queremos una historia digna de ser contada, queremos escribir con nuestras decisiones, con nuestra vida, con nuestras acciones, una historia digna de ser contada. No queremos tener que contar una historia a medias, una historia en donde tengamos que cortarle pedazos, en donde nunca fuimos lo suficientemente valientes para dejar ese vicio, ese mal hábito, ese mal carácter, pero todos queremos una buena historia. El asunto es que muchas de las ocasiones no estamos dispuestos a escribir esa buena historia. Muchas personas quieren cambios en su vida, pero no están dispuestas a hacer o a tomar decisiones que cambien su vida. Y obviamente eso puede generar mucho estrés. Una historia digna de ser contada a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los sobrinos, a los compañeros. Bueno, todos queremos eso. No queremos tener que omitir una parte de nuestro pasado porque nunca fuimos un agente de cambio, porque nos conformamos, porque vimos todos los problemas de lo que teníamos cargando y nunca quisimos hacer la diferencia. Entonces, la pregunta que inunda esta noche Fe, Esperanza y Amor es, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo escribir una historia digna de ser contada? ¿Cómo yo puedo escribir una vida diferente? Porque todos los días estamos escribiendo nuestra vida, ¿eh? No me refiero al hecho de va a ser escrita o no va a ser escrita. El asunto es qué va a haber en esas páginas. ¿Va a haber historias de éxito o van a existir historias de fracaso por necedad, por egoísmo, por luchas, por batallas, por lo que tú quieras? Pero ¿cómo yo puedo escribir una historia digna de ser contada? La palabra es con cambio. Te decía al inicio que esas polillas de seda atraviesan un proceso llamado metamorfosis. Y la metamorfosis está construida, esta palabra de dos palabras también. Y la meta significa más allá. Y morfo significa forma, más allá de la forma, más allá de la estructura. Y es justamente cuando tú y yo tenemos que entender que si queremos escribir una historia digna de ser contada, ocupamos un cambio en nuestra vida. Ocupamos salir de nuestro lugar cómodo.
Ocupamos dejar esa zona en donde nos hemos estado aislando o pensamos que algún día las cosas van a suceder sin nosotros ser partícipes. Ocupamos un cambio, ocupamos metamorfosis. Si es que verdaderamente queremos ser transportadores de polen, transportadores de oportunidades, transportadores de bendición, transportadores de gracia, de misericordia y de perdón, ocupamos cambio. Y ese cambio no significa de afuera hacia adentro, porque muchas personas dicen, bueno, voy a cambiar, voy a cortarme el cabello, voy a ponerme otro tipo de ropa, voy a dejar tal vestimenta y ya ese es un cambio. Eso solo es una moda que tarde o temprano regresa o que ya no regresa y que a veces nos da muchísima risa ver esas ilustraciones. Yo particularmente me acuerdo en una de esas épocas, se los platico porque hay confianza, yo me acuerdo mucho de esas épocas ahí en la secundaria donde estaban ahí todos los compañeros con las perforaciones, con los piercings y la nariz y la lengua y la ceja y o sea, muchas cosas, ¿no? Y ahí va el muchachito de 16 años, porque todos lo hacen, y yo, ¿por qué no? Y ahí va la perforación, no te cuento cómo me fue en mi casa, ¿no? Pero no me refiero a ese tipo de cambio, me refiero al cambio que verdaderamente impacta a la sociedad, el cambio que quiere Dios que hagamos en nuestra vida, porque Dios está más interesado en la persona en que nos estamos convirtiendo, cómo nos estamos convirtiendo, que en la velocidad y las cosas que están a nuestro alrededor. Ocupamos un cambio de corazón, un cambio que realmente impacte esta sociedad. Y hoy, como estamos hablando acerca de transformación, vamos a hablar acerca de un milagro muy, muy interesante. Y te digo interesante porque realmente no es un milagro tal vez muy escandaloso como hablando de la alimentación de los 5,000 hombres, que probablemente eran 20,000 por sus esposas y por sus hijos. No hablamos de el volver a la vida a Lázaro, no estamos hablando de un milagro en el cual pudieran hacer la cuestión de detención del flujo de sangre de una mujer. No estamos hablando acerca de eso. Estamos hablando acerca de un milagro que parece hasta cierto punto muy impresionante, un milagro interesante, el cual se centra en Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Déjame te platico un poco de esto. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Un capítulo atrás hablamos acerca de la importancia de tener un corazón conforme a Dios y particularmente en este punto estamos hablando acerca de una transformación. Y si nos vamos un poquito al contexto, porque todos queremos saber el contexto, no podemos arrebatar algo y ponernos así nada más a hablar. El contexto es que para este punto Jesús tiene 30 años, tiene 3 décadas de vida y resulta que lo están invitando a una boda, a su mamá y a sus discípulos, a sus seguidores, a sus amigos, por supuesto. Lo están invitando a una boda y tú dices, bueno, ¿dónde está José? ¿Dónde está el tutor de Jesús en este punto? Te platico que para aquellos tiempos la esperanza de vida oscilaba entre los 35 y los 45 años de edad. Y hablábamos acerca de que María había concebido de parte del Espíritu Santo y había nacido Jesús en Belén a la edad probablemente entre 14, 15, 16 años. En este punto Jesús tenía 30 más 16, 46 aproximadamente, por poner una cifra, ¿no? Y en el caso de José, que se creía era más grande, ya había rebasado la edad promedio, ya había rebasado la esperanza de vida, entonces probablemente José ya había muerto para este tema de relato de la historia. Pero Jesús es invitado a una boda que siempre nos trae alegría, una boda que siempre tiene que ver con emociones, con sensaciones, con compromiso, con un nuevo comienzo, con empezar y hacer las cosas de una manera diferente. Han sido convidados, han sido invitados a una boda. Algunas personas creen que María era quizá conocida de aquellos personajes y por eso es que había invitado también a Jesús y a los muchachos. Otras personas creen
que como tal Jesús había crecido con el esposo y tal vez tenían una edad aproximada y obviamente pues él quería hacerlo parte de aquel momento especial, sea una u otra situación. Lo que sí sabemos es que era un momento especial, era una situación única. Te platico un poquito más de contexto porque es súper importante para no perdernos en los detalles. Resulta que en muchas de las situaciones las bodas eran arregladas por parte de los papás con algunos intereses de por medio, ya sea por bienes, por tierras, por ganado, y entonces esto no era cualquier cosa, ¿eh? Esto tenía un peso delante de la sociedad súper, súper importantísimo. Y aquí viene la tensión, aquí viene el caos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, la voltea a ver y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que dice Jesús. Aquí hay varios puntos importantes. Faltó el vino. Te acabo de decir que el hecho de estar en una boda hablaba no solamente de un tema de estatus delante de la sociedad, sino también hablaba de un comienzo, de una cuestión de relaciones con las familias del esposo, de la esposa, porque había pactos incluso de tierras, de lugares, de animales, ¿no? Entonces, el encontrarse en este punto sin vino, que el vino simbolizaba alegría, según esa cultura de los rabinos. Entonces, simbolizaba alegría. ¿Y cómo no van a tener esa alegría? Es algo importantísimo, era una desgracia. No tenían lo necesario para ofrecer. Algunas personas creen que era enfocado a un tema de desorganización por parte del novio, pero otros personajes creen que era porque eran muy pobres. No tenían cómo llevar ese vino y no tenían para poder convidar a las demás personas. Ese es el hecho. Esa es la realidad. Así que María, la madre de Jesús, sabe con quién está comiendo. Ella sabe que la respuesta está en su propia mesa. Ella sabe quién es Jesús. Ella recibió al ángel Gabriel. Ella conoce que Jesús incluso atravesó las temporadas complicadas, hablando acerca de las tentaciones en el desierto. Ella lo sabe y sabe quién es su hijo. Así que como buena madre que se preocupa por el bienestar de otras personas, dice, yo tengo la solución. O sea, no podemos cancelar a María y decir, mal, ¿por qué le estaba pidiendo esto? Era su mamá, quitémosle un poquito de tinte en ese asunto. Era su mamá, ella vio crecer a Jesús. Ella lo vio corriendo, ella lo vio jugando, ella lo vio cuando regresó cansado de la carpintería, lleno de aserrín, y entonces ve la oportunidad y dice, hey, yo tengo la solución. Pero en ese momento Jesús va a hacer una distinción categórica. Y fíjate lo que le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice, ¿qué tienes conmigo, mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque le está dejando en claro que las cosas no pueden seguir siendo en ese mismo aspecto de decirle y él obedecer. Él tiene que enseñarle a María también que él es el Salvador. Así que normalmente pues esto podría incluso leerse un poquito más tenso, pero la realidad es que Jesús siempre estaba dispuesto a dar amor, a dar segundas oportunidades y continúa diciendo, aún no ha venido mi hora, porque Él sabe que en el primer momento en el que Él empiece a hacer el primer milagro, se va a desencadenar una serie de eventos que no van a terminar hasta la cruz del Calvario. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían como buena madre, haced todo lo que os dijere. O sea, también Jesús está mostrándole un hecho de compasión, de humildad. Él no quiere dejar en una cuestión de exhibición, una cuestión de burla.
Eso, mero. Excelente, eso. Muchas gracias, amigo. Muy bien. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Muy bien, me regreso a este pequeño punto. Estamos hablando que no era un evento cualquiera. No era un evento cualquiera. Ok, excelente. No era un evento cualquiera. Su madre le dice en este punto que tiene que dar una respuesta positiva. Continuamos, Juan 2, 6, 8. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Aquí hay muchas cosas bien importantes, muchas cosas súper importantes. Esas 6 tinajas de piedra eran probablemente de una familia muy pobre. Una familia muy pobre que no había tenido los suficientes recursos para poder hacerle frente ante tal celebración. O sea, ellos estaban con esas tinajas de piedra, tal vez cuarteadas, tal vez entre funcionales y no, pero Jesús va a hacer algo impresionante. Ahora sí. ¿Qué tal? Aquí se escucha, pero todo el punch, ¿verdad? Muy bien. Dicen que la tercera es la vencida, Vamos a ver. No quieren cambiar el micrófono todavía. No. Familia, estamos en vivo, dale. Concentrémonos en este punto. Es un punto importante. Jesús acaba de pedir que traigan 6 tinajas de piedra, las cuales probablemente estaban cuarteadas, eran algo que para los novios no era muy grato tener que presentar, pero Jesús quiere hacer un milagro a través de algo que muchas veces es desechado por otras personas. Y Él les pide a los sirvientes, le pide a los meseros que tienen que llenar esas tinajas de agua y, por supuesto, después van a tomar otra acción. Y mira, la siguiente acción es sacar esas tinajas y llevarlas al maestresala. ¿Qué es ese maestresala, Néstor? El maestresala significaría en nuestros días como si fuera el wedding planner. Exactamente, el organizador, así como la mano derecha del novio, el amigo, el organizador. Imagínate hasta qué punto. Todo hombre, fíjate, porque aquí le llevaron entonces los meseros al maestresala, al wedding planner, le llevaron el vino porque se dieron cuenta que ya no había. Y entonces este wedding planner, este hombre se sorprende y dice aquí en estas siguientes narraciones: todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué interesantísimo, ¿no? Sabes que en aquellos tiempos muchas personas morían por infecciones, hablando del agua también, porque no había el agua potable, no habían los filtros para hacer pura el agua, para acomodar la alcalinidad, no había absolutamente nada de eso. Lo que sí habían eran infecciones, había muy poco de ciencia y mucho de empirismo. Y es muy curioso este asunto porque resulta que Jesús va a pedir que traigan esa agua que probablemente es fuente de infecciones, va a pedir que la coloquen en esas tinajas grandes de 100 litros, por ejemplo, y va a pedir que lo lleven para llenar y hacer 600 litros de vino. Es algo asombroso. Y entonces se sorprende el wedding planner y dice: oye, pero ¿cómo es posible? Tú guardaste lo mejor para el final. Y aquí termina este relato. Juan 2:11 dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos. Para todos los que creían que no tenía hermanos, Jesús sí tenía hermanos, eran sus medios hermanos, y sus discípulos.
y estuvieron allí no muchos días. Aquí hay muchas cosas asombrosas que quiero que no nos perdamos y vamos a hablar justamente acerca de 3 puntos importantes. Ellos estuvieron en medio de un milagro. Los discípulos, los meseros, los que llenaron esas tinajas hasta el borde de agua. ¿Qué hubiera pasado si de repente los meseros hubieran dicho, bueno, la llenamos a la mitad? Pues hasta la mitad se hubiera convertido en vino. Y entonces ellos hubieran limitado la bendición, el milagro para otras personas. Y quiero platicarte un detalle más. Muchas veces lo que sobraba de aquellas celebraciones era esposos podían estar vendiendo. O sea, que si sobraba vino, ellos podían venderlo para hacerle frente a su vida como matrimonio, a su vida matrimonial. O sea, estaban siendo altamente bendecidos. Pero quiero que entendamos una cosa y convengamos lo siguiente. Todos ocupamos una obediencia incondicional. Todos necesitamos tener una obediencia incondicional. Vuelvo a poner en escena este punto. ¿Qué hubiera pasado si los meseros hubieran dicho, es que esto es una locura? ¿Para qué nos pides que llenemos estas tinajas de esa agua que es una alta fuente de infecciones? Es una locura. Yo, la verdad, prefiero irme en este mismo instante. O sea, sería una cuestión caótica, pero ellos deciden ser parte, deciden ser instrumento de bendición para otras personas. Fíjate qué asombroso es cuando nosotros somos y decidimos ser instrumentos utilizados por Dios para bendecir esta comunidad, para bendecir esta sociedad, para ser una familia fuerte, una familia valiente. Las cosas cambian, por supuesto, y ese es el punto principal. Como iglesia no fuimos llamados a poner barreras, a pelear con todos, a poner etiquetas, a hablar cosas pésimas y a pelearnos entre nosotros. Como iglesia no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a ser personas transformadas para poder transformar nuestro entorno, nuestro medio, nuestra familia, porque todos tenemos problemas. Esto es una realidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos algunos secretos, todos tenemos áreas que mejorar. Y es por eso que estamos aquí, escuchando, buscando hoy dar un pasito más en ser más parecidos a Jesús. Pero ocupamos para la transformación una obediencia incondicional. Muchas veces no vamos a ver el siguiente paso, pero Dios sí lo ve. Y tenemos que obedecer. Hay personas que les encanta mandar, pero no les gusta sujetarse. Hay personas que dicen, no, el día que yo sea el jefe de aquella empresa, híjole, ni se imaginan lo que voy a hacer. Pero ahora que es empleado, no llega a tiempo, es súper grosero, no hace lo que le corresponde, no investiga y dice, mi horario de trabajo termina hasta exactamente este minuto. Y no hace otra cosa. Entonces no hay una obediencia incondicional. Y se nos olvida el principio de que la persona que es fiel en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho. Entonces ocupamos esa obediencia. Tú y yo necesitamos hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Ocupamos hacer nuestra parte y dejarle a Dios los resultados. Necesitamos forzosamente ser íntegros y la integridad tiene que ver con hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Y estos personajes que decidieron obedecer a Jesús, aunque parecía una locura llenar unas tinajas de 100 litros, recibieron parte de la bendición. Y su fe creció por ser obedientes, por hacer su parte y dejar que Dios haga la suya. Y yo te quiero decir otra cosa importantísima. Tú y yo necesitamos convertirnos en ese buen vino. Tú y yo ocupamos convertirnos en ese buen vino que le da alegría a esta fiesta llamada vida. Y no voy a entrar en detalles que si el vino era fermentado, que si el vino tenía alcohol, que si no tenía alcohol. No, porque creo que no vale la pena mencionar ese asunto. Solo te quiero decir una cosa, que en aquellos tiempos, usualmente, la cuestión de la elaboración del vino era diferente. Eran 2 partes de vino por 3 partes de agua. O sea, era un vino
muchísimo menos en contenido según los usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Era muy diferente. ¿Sale? Solo quiero decir eso porque creo que no vale la pena tocar ese asunto. Más bien, el detalle es que ocupamos nosotros convertirnos en ese buen vino. Tú y yo tenemos que ser polinizadores, tenemos que llevar ese mensaje que tarde o temprano va a dar un fruto. Necesitamos convertirnos en un agente de cambio y por supuesto, solo cuando nosotros nos convertimos en ese buen vino, podremos lograr ser transformados para transformar. Solamente de esa forma, por ser obedientes, por tener ese llamado a la acción. Así que yo hoy te quiero retar a lo siguiente. Yo te quiero retar a ponernos en un tema de autoevaluación. ¿Qué estamos haciendo que nos acerca más a convertirnos en eso que Dios tenía en mente cuando nos estaba diseñando? ¿O qué no estamos haciendo? ¿Estamos siendo obedientes o no estamos siendo obedientes? ¿Estamos viviendo para Dios o estamos queriendo darle el sí a todas las personas y a Dios lo hemos dejado en cualquier lugar menos en nuestro corazón? Necesitamos entender que el objetivo de todo esto es que nosotros ocupamos ser transformados para transformar. En alguna ocasión eran unos gemelos, nacieron tal vez con una diferencia de 2 minutos, y estos gemelos atravesaron una historia complicada. Mamá se fue cuando ellos eran pequeños, es una historia real. Mamá se fue cuando ellos eran pequeños, papá era muy aficionado a la cuestión del alcohol y de las drogas, y estos gemelitos crecieron a la par, 7, 8, 9, 10 años, mirando todo lo que ocurría a su alrededor, viendo aquellos días de violencia, de incertidumbre, de miedo, sin estudio, muchas cosas complicadas. Y así crecieron. Pero años más tarde los encontraron. Años más tarde encontraron a estos gemelos a la edad de 30 años, la tercera década de la vida. Encontraron a estos gemelitos y para la sorpresa, uno de ellos había pasado ya varias etapas de su vida en la cárcel. Y él decía, es que yo toda la vida tuve un mal ejemplo. Toda la vida vi a mi padre hacer cosas que ni siquiera quiero recordar. Toda la vida yo estuve en medio de gritos, de problemas, de incertidumbre. Yo toda la vida estuve en ese tipo de situaciones. Había tenido crisis en su matrimonio, tenía crisis en su familia, tenía tantos problemas y le preguntaban eso una y otra vez, ¿y por qué eres así? Y él respondía de la misma manera siempre, porque toda la vida tuve un mal ejemplo. Pero aquí viene el contraste. Encontraron a su gemelo y su gemelo tenía un trabajo bueno no me refiero a la economía, sino un trabajo estable, tenía una hermosa familia, tenía estabilidad en sus finanzas, estabilidad en su salud, y le preguntaban, oye, ¿y la diferencia entre tu hermano y tú? O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que pasó en tu vida para que tú fueras este tipo de persona? Y el gemelo número 2 decía, pues toda la vida tuve un mal ejemplo. Toda la vida tuve un mal ejemplo. O sea, la diferencia tiene que ver con una transformación del corazón. La diferencia tiene que ver con una transformación de perspectiva. Tú decides si vas a utilizar los problemas del ayer para cargarlos en un costal de ladrillos y vivir toda la vida echando culpas a la sociedad, a tus papás, a tu familia, a tus amigos, a lo que no tuviste. O tú puedes decidir a partir de ti romper esa línea y decidir vivir para Dios y decir, sí he tenido malos ejemplos, pero yo quiero transformarme, yo quiero que haya una metamorfosis espiritual, yo quiero que Dios cambie ese viejo hombre y que me convierta en un polinizador por excelencia de esperanza, de alegría. Yo quiero ser ese buen vino en la sociedad que lleva alegría, yo quiero ser ese agente de cambio en donde Dios me quiera poner. Y allí es donde la vida realmente va a cambiar. Familia,
Amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este tiempo tan asombroso de fe, esperanza y amor. Yo quiero invitarlos a que no se desconecten de las actividades que estamos teniendo como iglesia, como familia. Acuérdate que ya se viene el campamento de los niños, 31, 1 y 2 de noviembre en Los Pocitos. Todavía hay oportunidad, escríbenos, mándanos mensajes, una experiencia única para ellos. Y no se te olvide que nos vemos este domingo en punto de las 12:30 en Conexión Vida Querétaro o a las 10 de la mañana en Conexión Vida de Celaya. Llega tempranito, queremos conocerte, queremos romper el anonimato. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.